Buenas tardes a todos. Primero que nada, voy a dar una charla en la que voy a contar un poco la experiencia sobre el programa de trasplante de progenitores hematopoyéticos de forma ambulatoria, domiciliaria. Y antes que nada, felicitar a los organizadores del proyecto del Aula de Pacientes por los 15 años que llevan pues impartiendo estas charlas de información y educación tanto para el paciente como para la familia. Y bueno, y agradecerles como todos los años que me hayan invitado para participar. Pues bueno, un poco como decía, la charla habla de la experiencia que hemos tenido en este proyecto piloto, en el trasplante autólogo en concreto, con el trasplante de progenitores hematopoyéticos en el mieloma múltiple, que hemos realizado desde finales del 2022 hasta finales de 2023 en distintos pacientes diagnosticados de mieloma y en su mayoría de ellos candidatos para este procedimiento tras una selección previa. Los objetivos de la charla pues son varios, ¿no? Por un lado, por qué hay que realizar y por qué es necesario una asistencia sanitaria en domicilio, cuál ha sido la historia y los factores condicionantes. Por otro lado, dar a conocer qué es un trasplante de progenitores hematopoyéticos ambulatorios, qué tipo de terapias podría beneficiarse del mismo, conocer los requisitos tanto para el paciente, el cuidador, como el personal sanitario y cómo ha sido realmente nuestra experiencia. Pues en los inicios, la medicina, realmente el paciente era el que recibía la visita del médico en su domicilio, allí era atendido, allí se le daba el tratamiento y estaba en su entorno familiar y con los cuidados de su familia. Con la llegada de las guerras, las pandemias, las hambrunas, pues se aparecieron la construcción de grandes hospitales. Y eso realmente fue durante los siguientes décadas y años y siglos, ¿no? ¿Y por qué un programa de atención ambulatorio domiciliaria? ¿Y cuándo surgió esta idea? Pues a mediados del siglo XX, en Estados Unidos y en países del norte de Europa, pues salió esta idea con el objetivo de descongestionar los hospitales. En concreto, en el servicio de hematología y en España, fue a partir del año 2000 donde el Hospital Clínic de Barcelona pues creó esta unidad de trasplante domiciliaria. Y en la última década han ido añadiéndose otros hospitales de la península en general. Pues por un lado tenemos en Granada, en Málaga, en el Gregorio Marañón. Es decir, han ido añadiendo este modelo asistencial. En concreto, en el Gregorio Marañón surgió a raíz de la pandemia COVID. Vieron que había una necesidad de camas, había una necesidad de aislar a los pacientes de lo que es el virus y se creó esta unidad. ¿Qué factores condicionantes hay para que se crea esta unidad y se afiance? Pues bueno, el aumento de la esperanza de vida, ¿no? El número de promedio de años que se espera que viva una persona, un grupo de personas en un entorno específico. Aquí vemos en el mapa a nivel mundial, pues en los países desarrollados la esperanza de vida pues oscila entre 76 y 85 años. Realmente si miramos las edades de nuestros pacientes, pues la gran mayoría, hay un alto porcentaje que superan los 65 años, incluso hasta 70, 80. Está claro que aumento de la esperanza de vida y además con buena calidad de vida. Es un factor a tener en cuenta. Por otro lado, también los avances en la investigación y en la medicina, las mejoras en la investigación, tratamientos de enfermedades hematológicas, inmunoterapia celular sobre todo,
tratamientos además dirigidos, estrategias terapéuticas, son además de más efectivas, menos dañinas, menos tóxicas. Y todo esto conlleva que haya menos efectos secundarios y menos complicaciones. Por lo que el número de pacientes que superan o logran controlar la enfermedad hematológica también es mayor y llegan a más tratamientos, ¿no? Menos agresivos, menos complicados y que además su administración se puede realizar de forma ambulatoria. Otra razón, pues optimizar los recursos. Está claro, las necesidades de camas hospitalarias es una evidencia y un problema constante en todas las especialidades de un hospital, pero en la unidad de trasplante hematopoyético, al ser una planta especial por el tipo de paciente, tratamientos de quimioterapia protocolizados y programas, nos someten diariamente a tomas de decisiones sobre a quién ingresar, ¿no? Por lo que este programa de trasplante domiciliario nos puede dar una adecuada cobertura a nuestras necesidades, además de una reducción de costes, evidentemente. Por otro lado, tenemos la creación de los distintos modelos y estrategias asistenciales, la creación de un hospital de día de hematología, que también lo tenemos recientemente inaugurado, un programa de atención ambulatoria domiciliaria como el que nosotros hemos proyectado y lanzado el año pasado, y un proyecto de telemedicina, un teléfono corporativo. Son distintas medidas que nos van a ayudar a controlar y a hacer un seguimiento correcto del paciente. Y no hay que olvidar, sobre todo, lo que es más importante, ¿no? Lo primordial, que es la atención integral del individuo en todas sus facetas, en su domicilio, rodeado de su familia. Este es el principal objetivo, ¿no? La atención sanitaria domiciliaria, la humanización de los cuidados, proporcionar una atención integral como ser individual y fomentando el autocuidado y empoderando al paciente. En definitiva, mejorar su calidad de vida y la de su familia. Y aquí vemos pues la actividad que un poco constata lo que hemos estado hablando, ¿no? En los últimos 7 años, cómo ha ido aumentando la actividad en nuestra unidad, y vemos que, bueno, aquí tienen en el 2024 como en el primer trimestre también tenemos un importante aumento de terapias y tratamientos y en general esto sabemos que va a más, ¿no? Entonces casi incluso duplicándolo, por lo que es otra razón más que justifica esta variante en la atención sanitaria ambulatoria domiciliaria. Bueno, vamos a explicar un poquito qué es la definición, aunque hablaremos de otro tipo de terapias, pero en concreto el trasplante ambulatorio domiciliario, pues es una variante del trasplante en la que se traslada al hogar del paciente el personal, los servicios y la tecnología necesaria para su recuperación y tratamiento en igual cantidad y calidad que en el hospital, propiciando la participación activa del paciente y de la familia en el proceso terapéutico. Pues los beneficios, hay cosas que voy a repetir, pero bueno, creo que son importantes que queden plasmadas. Por un lado, los beneficios, está claro que mejoramos la calidad de vida del paciente, estando en su entorno familiar y habitual, propiciando además la conciliación familiar y evitas además experiencias negativas con otros pacientes. La atención integral del individuo, del paciente, como ser biopsicosocial, disminuir los efectos secundarios y las complicaciones por infecciones nosocomiales, el tema de los microorganismos multiresistentes, optimizar los recursos e infraestructuras materiales y humanos y reducción de gastos, obviamente. Y fomentar el autocuidado, hacer partícipe al paciente y empoderarlo. Pues un poco lo que decía, ¿qué tipos de terapia podrían beneficiarse? Pues el autólogo en el mieloma, como hemos dicho, los controles de aplasia en las consolidaciones de las leucemias agudas, en los trasplantes autólogos de los linfomas, también en determinados tratamientos de linfomas, el DAP y el ESHAP,
La administración de antibióticos y antifúngicos y antivíticos de larga duración y, por supuesto, otro reto más sería el trasplante alogénico y la terapia CAR. Para ello necesitamos una estrategia, unos requisitos y una estrategia para realizar este trasplante. Dentro de los requisitos del personal que ya habíamos mencionado está la experiencia. Necesitamos personal que sepan del trasplante y que se pueda garantizar el éxito. Además, la educación sanitaria del paciente y el cuidador como principal herramienta para prevenir complicaciones, la planificación de unos cuidados individualizados, la correcta coordinación con el equipo es primordial, enfermera coordinadora, enfermera domiciliaria, enfermeras de la UTH, hematólogos, farmacia, psicóloga, trabajadora social, nutricionista. Eso debe estar perfectamente coordinado. Y la creación de protocolos de actuación. Sin estos protocolos de actuación, está claro, no podemos llevar a cabo con éxito y con seguridad, tanto para el personal como para el paciente, este proyecto. Hay unos requisitos generales que después iremos ampliando a continuación, pero bueno, está claro que hay que disponer de un cuidador para poder desarrollar este proyecto, y ese cuidador puede ser uno o varios cuidadores que deben estar acompañando al paciente las 24 horas del día. Que tanto el cuidador como el paciente tengan un nivel cultural mínimo, adecuado, que haya una distancia del hospital al domicilio no más de 30 minutos. En esta cuestión hay hospitales que alargan esa distancia. Bueno, eso depende un poco de los protocolos de cada hospital, ¿vale? El domicilio debe tener unas condiciones mínimas de higiene. Tienen que tener un medio de transporte para el traslado, estando tanto en citas programadas como en visitas de urgencia. Y el paciente debe cumplir unos criterios mínimos clínicos establecidos por protocolo. Debe disponer además de teléfono y buena cobertura. Y por supuesto hay que firmar los consentimientos, tanto el paciente como el cuidador, para poder entrar en este programa. Bueno, el cuidador, pues como ya decía antes, puede ser uno, puede ser varios, pero lo principal es que deben estar bien formados en el procedimiento y qué cosas deben hacer en el domicilio con el paciente, ¿no? Por un lado, dentro de sus funciones está el acompañamiento. Pues está claro, caminar diariamente con el paciente, pues estar con él, pues hacer lo que hacen en el día a día. La limpieza adecuada del domicilio. Además, se encargarían de la alimentación y nutrición del paciente. Comprobar la adherencia al tratamiento, que el paciente tolere el tratamiento, no lo vomite y se lo tome correctamente. Colaborar con el paciente y la enfermería en los controles y registros. Detectar, comunicar las complicaciones, siempre habrá un teléfono de contacto, y conocer los circuitos establecidos en caso de urgencia. Lo que comentábamos antes, la distancia del domicilio al hospital. Nosotros como referencia tenemos que debe haber no más de 30 minutos entre el domicilio y el hospital, que además debe estar fácil localizado y de fácil acceso, que tiene que tener unas adecuadas condiciones higiénicas, la disponibilidad del teléfono con cobertura y el transporte para el traslado al hospital, ¿vale? Clínicamente se debe cumplir unos criterios mínimos. El paciente debe ser autónomo con un ECOG de menor o igual a 2. El ECOG es una escala que utilizamos de graduación para saber, mide la capacidad del paciente para desempeñar las actividades de la vida diaria, ducharse, salir a comprar, caminar, es decir, esa independencia es lo que valora. Entonces este ECOG debe ser menor o igual de 2. Que el paciente no presente comorbilidades importantes, cardiológicas, insuficiencia renal, que no esté colonizado por ningún microorganismo resistente.
pero sobre todo lo que pongo aquí al final, que se valorará la situación individual del paciente. Bueno, pues en cuanto a nuestra experiencia aquí, pues aparezco yo en la foto con los compañeros de la unidad de traslado del hospital, cuando hicimos nuestro primer domicilio, que era en Aruca, y bueno, realizamos el primer trasplante, como dije antes, en octubre del 2022, y bueno, y el último procedimiento se hizo en diciembre del 2023. Actualmente estamos pendientes de completar la formación del personal de nueva incorporación en el Hospital de Día de Hematología para poder continuar con este programa y seguir desarrollándolo. De 10 pacientes que se programaron, normalmente salió uno del programa por progresión de la enfermedad y otro se transformó en un trasplante presencial, quedando ingresado por hacer una fiebre precoz. Luego se realizaron 8 trasplantes autólogos en 6 pacientes. 2 de esos pacientes se realizó un trasplante doble en 2 ocasiones. Y luego también un paciente con un linfoma. En cuanto a los resultados, pues de 8 trasplantes autólogos, el 100% se le dio el alta en el día más 12 y 3 volvieron a reingresar. Fundamentalmente los reingresos tuvieron más bien relación con inseguridades de la familia, inseguridad incluso del mismo personal, porque era una cosa novedosa y ante las dudas, pues obviamente pues se decidía ingresar al paciente, ¿no? Está claro que esto era un proyecto piloto y habían cosas que estábamos todavía para mejorar. Por un lado, ves en la foto, estoy con el paciente en su sillón del salón, haciéndole la cura, haciéndole la analítica y bueno, comprobando que el paciente estaba en perfectas condiciones. Por otro lado, aquí salen las fotos de los impresos de los registros que nosotros le facilitamos al paciente para que vaya apuntando pues desde sus constantes, si se toma la medicación, que firme la toma de la medicación, es decir, todos los registros por turno. Y eso lo íbamos comprobando ya sea en este caso presencial como por teléfono. Y bueno, ya terminando la charla, creo que lo más importante es la opinión y la experiencia de estos pacientes. Nosotros le realizamos una encuesta a principios de año porque se hicieron una jornada de humanización y les solicité que me dieran pues su opinión y la verdad que fue muy grata, ¿no? Porque comentarios como decía Olivio, una experiencia súper cómoda y muy bien organizada. Heriberto, por otro lado, fue la mejor de lo peor que me ha pasado en la vida y poder pasarlo acompañado de mi familia. Juan nos contaba pues una experiencia muy buena y todo muy bien organizado, todo el equipo me atendió, fueron amables y cariñosos. Y Pedro pues también, ¿no? La atención del personal sanitario inmejorable, las comodidades de tu hogar insustituibles y solo tienes que ser algo estricto con las normas sanitarias e higiénicas, pero muy recomendable. Es decir, todo fueron comentarios muy positivos y bueno, para mí fue muy gratificante y para los compañeros también que pudimos llevar a cabo este programa porque hemos sentido una gran satisfacción personal y profesional de poder ayudar tanto al paciente como a la familia que inicialmente pues tenían sus miedos e inseguridades, pero ves que a medida que van pasando los días, ellos se sienten más cómodos y seguros y ven que en todo momento están siendo supervisados por nosotros, ¿no? Desde el hospital. Entonces, creo que ha sido un proyecto muy bonito y que merece la pena pues continuar, ¿no? Por otro lado, quería dar las gracias pues, a todos los compañeros, hematólogos, María, Pereira, los compañeros, la supervisora,
todos, porque todos han hecho un esfuerzo, esto se ha hecho con un sobreesfuerzo, está claro, y sin este sobreesfuerzo de todos, los que damos la cara y los que no, pues no podría llevarse a cabo, ¿no? Y bueno, darles las gracias y ahí están todos, aunque faltan muchos, y muchas gracias por la atención.